antes para que tenga más tiempo. Hola, hola, buenos días. Buenos días a esas preciosas. Miro aquí a la pastora Paolita, Dios la bendiga. Miro a Ana Caben de Carballeda. Me suenan estos apellidos argentinos por allá, por Oh, el sí, lado de sí. Sudamérica. Ana Carballeda, una de las profesionales de mi equipo en Argentina, el equipo de psicología cristiana y también coautora de libros conmigo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar. La pastora Lupita oraba más temprano y decía que el motivo de hoy despertarnos fue Jesús, y yo creo que es así. Gracias al Señor que podemos estar despiertas juntas. Yo voy a pedir que estos próximos jueves, que vamos a tener un tema especial, tengan un para anotar, cuaderno, lapicera, una hoja, lo que sea, y que vayan haciendo preguntas a medida que les surjan, porque yo después las voy a ir respondiendo al final. Este es un tema muy especial para mí. Yo trabajo en sanidad interior y liberación en la obra del Señor hace muchos años. Ahí algunos me alaban la blusa a Tania porque la hemos comprado juntas. Esto es de Ecuador. He estado visitándolas y algunas ahora las conozco personalmente, lo cual es para mí un orgullo muy grande, una bendición muy grande. He pasado tiempos maravillosos con muchos de ustedes, así que bueno. Aquí estoy, lista, preparada. Espero que ustedes también hayan buscado ese lugar para anotar y que verdaderamente podamos hoy entender nuevas cosas acerca de lo que es la sanidad integral, lo que es la sanidad interior. Yo quiero decirles que lo que van a escuchar no es algo común. Yo he predicado muchas veces sobre sanidad interior, he enseñado muchas veces, pero Dios me ha revelado en los últimos tiempos cosas que han sido respuestas a mis oraciones y respuestas a la observación de personas que son ministradas en sanidad interior. Verdaderamente todo esto que voy a decir, Dios me lo ha dado de una manera especial. Ha cambiado mi forma de ser y también mi forma de predicar. Por eso yo quería tomar este tema y darles a ustedes una visión diferente de lo que significa ser sano en el Señor. Nosotros tenemos que cambiar algunos conceptos porque con el correr del tiempo y algunas influencias de otras religiones, hemos sido eh, captados hacia un concepto de que si sufrimos, aquí reinaremos allí. De que si nosotros tenemos que ser limpios, tenemos que todo el tiempo estar pidiendo ser sanados interiormente. Realmente yo soy una persona que piensa y que me gusta mucho pensar y orar y reflexionar y estar recibiendo de parte de Dios muchas de los conceptos que enseño, quizá diferentes a otros, pero tan valiosos y tan apegados a la palabra como podamos serlo. Cada cosa que yo voy a decir tiene su fundamento bíblico. Yo puedo dar fe y ustedes lo van a ir viendo, que cada versículo, que cada pasaje está reflejado en lo que yo digo. ¿Por qué hago esta introducción? Hago esta introducción para que se den cuenta de que es necesario prestar atención a los detalles de lo que vamos a ver hoy. Y luego, los siguientes 4 o 5, veremos, jueves. Cada cosa que ustedes quieran preguntar mientras yo estoy hablando, escríbanla en el chat o escríbanla para poder decirla al final o preguntar al final. No quiero que de esto que voy a hablar hoy quede nada pendiente, porque esta es una lección, clase que no voy a volver a mencionar. Entonces, con toda sabiduría, vamos a explorar hasta el fondo de este tema. A ver si puedo compartir.
actívenme el modo de compartir para que pueda poner un PowerPoint muy cortito, pero para poder explicarlo un poco mejor. Veamos. ¿Podemos compartir ya? Yes. Yes, ok. Bueno, vamos a poner entonces sanidad interior en la plataforma, como dice acá. ¿Eh? Esto eh, tiene como idea saber que no es sanidad interior solamente, es sanidad integral. Lo vamos a hacer porque si solo somos sanos en el espíritu, el cuerpo y el alma pesa y nos tira para abajo. Si es, por ejemplo, que somos sanas en el cuerpo, el espíritu y el alma son un ancla, ¿eh? Por eso yo quiero que hoy entendamos lo que significa la sanidad integral. En primer lugar, vamos a definir bien qué es la sanidad, ¿eh? La sanidad integral. Es un proceso, en este caso está como sanidad interior porque hay un corazón. Es un proceso de restauración espiritual de personas afectadas por problemas espirituales y emocionales. Eso es sanidad interior. Pero yo voy a agregar todo lo que tiene que ver con el ser humano, lo sentimental, lo corporal, todo eso también es afectado y dice, y resulta de dar lugar a sentimientos de malestar y destructivos que afectan la vida. ¿Cómo lo hacemos? A través del pensamiento. Por eso muchas de las cosas que yo voy a decir tienen que ver con la neurociencia o tienen que ver con la psicología porque somos seres completos, somos seres integrales. No podemos de ninguna manera sanar el alma y dejar el resto sucio o enfermo. No podemos tampoco eh, dedicarnos solo a lo espiritual. Somos seres integrales, también espirituales. Pero ¿de qué me sirve tener una relación espiritual con Dios maravillosa y estar mal en, por ejemplo, con un hermano, con un amigo, con... ¿Por qué si estoy tan bien espiritualmente, estoy tan mal anímicamente? ¿O por qué si estoy tan bien espiritualmente, estoy mal mentalmente? Acá se mezclan muchas cosas. Yo quiero que ustedes entiendan que la sanidad integral la tenemos que conocer de modo que el diablo no tenga ninguna puerta abierta donde molestarnos. Porque un pedacito del lugar que le damos se toma todo. Es invasivo, ¿eh? No vino para mirar cómo estamos nosotros. ¿Para qué vino? Para matar, para hurtar, para destruir. Hurtar no es robar. Hurtar es, veo la oportunidad y lo tomo. Veo la oportunidad y nadie se da cuenta porque esto no es un robo, es un hurto. Es como esos robos del guante blanco, como se dice, ¿no? Por ejemplo, supongamos un presidente o un ministro no va a robar al banco como haría un caco, un ladrón. No va a robar al banco, pero podría sutilmente mover ciertos números y eso es hurtar. Por eso entiendo que el diablo vino para eso. Y yo tengo que cerrar todas las puertas, no solo a que me mate espiritualmente, a que me mate en el alma, a que me mate en las emociones, sino también a que hurte de mí sin que yo me dé cuenta. Porque una de las cosas que suceden es que estos ladrones de blanco, de guante blanco, lo que hacen es sacar sin que nadie se dé cuenta. ¿Es robo? No, es hurto. Por eso la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir.
Por eso quiero hacer esta salvedad. El diablo no viene a robarte que vos enseguida te das cuenta. Decís, uy, me falta el celular, uy, me falta... no, no, no. Ay, me falta la paz, hoy el diablo me robó la paz. No. No, hurtar es otra cosa y nos vamos a dedicar a entender cada pasaje bíblico para que no nos tome por sorpresa. Yo agradezco el hecho de que estén y agradezco también el hecho de que Beloved y la plataforma me hayan invitado a hablar de este tema. Verdaderamente lo vamos a estudiar de tal manera que este proceso de sanidad interior eh, empiece hoy y ustedes conozcan todo sobre la sanidad integral durante estas semanas o durante las semanas que haga falta. El tema es poder darnos a entender y hacerlo una vez y para siempre, ¿eh? A ver si puedo pasar. Ahí estamos, miren, sanidad integral. Esto es algo que yo hice este, para que se entienda que nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres inteligentes, también somos seres en nuestro cuerpo y vivimos en medio de una sociedad, de una familia, no estamos solos, no somos una isla, sino dice la palabra que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén hay alguien que me está haciendo rayitas verdes que no me doy cuenta qué es. Estén sujetos a Dios. Dice, puse este versículo para que se den cuenta. Dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Fíjense ustedes que habla del corazón, del alma, del espíritu y de la medicina a los huesos del cuerpo. Entonces, este es un versículo que toma espíritu, alma y cuerpo. Y habla de la alegría que significa estar sano en todas las áreas. No podemos estar sanos solamente en un área y estar bien. ¿eh? Por ejemplo, si a mí me duele el estómago, voy a estar mal predispuesta para orar o predicar, o voy a estar dolorida para moverme, ir a hacer cosas. Y uno dice, solo el estómago. Y si fuese un dedo, es solo un dedo. Y si fuese que me duele la cabeza, bueno, solo me duele la cabeza, pero todo es afectado. Mi espíritu no tiene ganas de adorar. Mi cuerpo está deprimido o triste. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal en el cuerpo. Y así pasa. Ahora, realmente si estamos bien en espíritu, alma y cuerpo, estamos bien con el resto de las personas y también estamos alegres. Tenemos un corazón alegre. Y quiero mostrar esta, eh, esta manera que tiene la Biblia de definir al ser humano. El ser humano, como dijimos, es espíritu, alma y cuerpo, pero hay una relación en la Biblia entre el espíritu y el cuerpo, entre el espíritu y el alma, y entre el alma y el cuerpo. Todo se relaciona. Esto rojito que está acá somos nosotros. Es nuestra vida entera. Por eso, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de espíritu y alma. Cuando hablamos de Zoe, que es espíritu, relacionado con el cuerpo. Cuando estamos hablando de bio, por ejemplo, la biología de las personas, estamos hablando del alma y el cuerpo. Nosotros vamos al médico y el médico trata lo bio, no trata el espíritu. Cuando vamos a hablar con un pastor, el pastor trata el espíritu. Cuando vamos a un psicólogo, el psicólogo, si es un psicólogo cristiano, como Ana Carballeda, que está acá conmigo, trata el espíritu y el alma. Pero ¿qué pasa? Yo hoy quiero tomar todo el ser humano, todo el ser humano. Y esto es lo que vamos a ver cuando se habla de sanidad integral. Quiero explicar esto que
son significados que nos van a ilustrar en cómo tenemos que entender la sanidad. Yo puse acá sanidad y salvación, porque en griego la palabra sozo es la sanidad y la salvación al mismo tiempo. Las traducciones, de acuerdo al contexto de lo que, por ejemplo, no sé, el apóstol Pablo o algún profeta está escribiendo, sabe si traducir salvación o sanidad. Pero originalmente, ambas cosas son la misma palabra. Lo hemos subdividido para que quizás sea más entendible, pero nos ha confundido con el correr del tiempo, porque quien está salvo tiene que estar sano, y quien está sano es porque ha sido salvo. No podemos separar estas dos cosas. Entonces, este término tiene un significado amplio que incluye la idea de ser, fíjense, liberado, preservado, protegido y sanado, tanto física como espiritualmente. Porque conoceremos la verdad, que es Jesucristo, y seremos liberados, pero no solamente seremos libres, no solamente somos liberados del infierno, no solamente somos libres, sino preservados, guardados en Él y protegidos, pero sanos. ¿Por qué enfermamos en espíritu, alma y cuerpo? ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios vino en Jesucristo a hacer una obra perfecta. Dice, el Nuevo Testamento usa sozo en ese contexto para referirse a la salvación de la condenación eterna y también a la sanación física y espiritual. Por eso estoy hablando de que cuando hablamos de los procesos que dice el Nuevo Testamento, dice, eres salvo, eres sano, eres libre y te preservas de caer. Y de esto vamos a hablar, de cómo mantenernos. A lo largo de los jueves vamos a ver que esto es una vez y podemos ser libres para siempre. ¿Eh? Ahora, eh, la realidad es que no hemos comprendido porque hemos subdividido. Antes yo me acuerdo que cuando venía el médico y le podías preguntar de todo, venía el médico a tu casa o vos ibas al médico y le decías, me duele la pierna, doctor, no me digas, sí, me duele la cabeza, doctor, todo le decías, pero hoy tenés que ir a un médico para la cabeza, un médico para la pierna y en la pierna un médico para tobillo, un médico para rodilla, un médico para cadera, bueno, ¿por qué esa subdivisión? Porque nos hemos especializado, pero también espiritualmente parece que estamos haciendo esa subdivisión. Estamos diciendo, a ver, si soy salvo, ahora tengo que ser sano. Y bueno, me vuelvo a ensuciar y vuelvo a ser sano. O me vuelvo a manchar y vuelvo a ser limpio. No, esto no es así. No es así. Nosotros somos en Jesucristo y por su muerte, su cruz, su resurrección, somos salvos, soso, somos libres, somos personas sanas, porque la naturaleza en Cristo es diferente. Cada uno tiene el privilegio de ser sano y vivir en una nueva naturaleza, cada uno de nosotros. Resulta que había un rey que vio que en el reino todos tenían alguna mascota, un perro, un gato, un pájaro, ¿no? Y él dijo, yo quiero una mascota también, para salir a pasear o para sacarlo así por el campo. Y los consejeros le dijeron, bueno, pues quiere un gato, un perro. No, no, dice algo distinto. Quiere un pato, quiere, no, 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 tiene que ser algo representativo del reino y le vamos a poner un privilegio especial a ese animal. Y dijeron, bueno, un cóndor, un águila, no, no, se vuela, no, 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 yo quiero que esté conmigo. Y de todas las posibilidades, el rey eligió un cerdo.
Un cerdo rosadito que lo lavaron, lo perfumaron, le pusieron un moño rosa acá, era una belleza y salía con el rey a andar por el campo. Y el rey decía, miren qué lindo, mi mascota es distinta, es hermosa, mi mascota la cuidamos de tal manera que... Y el cerdo, al ver el campo, vio un lugar que había agua y fue corriendo y se revolcó en el barro y estaba re feliz y se daba vuelta y se daba vuelta y se daba vuelta y se manchaba y era un chiquero, se hizo un chiquero. Ahora, el rey dijo, no, sáquenlo, otra vez a bañarlo, otra vez a perfumarlo, otra vez. Y cada vez que el rey salía, pasaba esto. Entonces fue a los consejeros y le dijeron, y qué pasa, mi querido rey? Bueno, mi mascota sale, corre, se me escapa y se va al barro. Y después de deliberar bastante, se animaron a decirle, mire, mi querido rey, esta mascota tiene una naturaleza, le gusta vivir en el chiquero. Le gusta vivir en el barro, le gusta vivir en lo sucio, es su naturaleza. No puede ser limpio todo el tiempo porque ante cualquier oportunidad cae en la tentación de ir al chiquero, de ir al barro. Pero nosotros somos ovejas de su prado. Nosotros somos del redil de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados a ser chanchos. Nosotros no somos cerdos. Nuestra naturaleza es nueva en Cristo. Y cuando tenemos una nueva naturaleza, cuidamos la blancura, cuidamos la blancura. Por eso, cuando la oveja blanca tiene alguna mancha, enseguida se nota, es negro sobre blanco, se nota. Entonces necesita limpiarse otra vez. Y eso es la sanidad integral. Nosotros ya estamos limpios por la sangre de Jesucristo, pero podemos mancharnos, caer en tentación, podemos pecar, sí, pero enseguida volvemos a la blancura, volvemos al perdón de Cristo, volvemos a la redención, volvemos a ser sanados, volvemos a ser libres. Pero la mancha que quedó, ya quedó atrás. Eh, ¿Puede mancharse seguido? Sí, no hay una medida, pero esa mancha tiene que ser rápidamente lavada por la sangre de Jesucristo. Nosotros no vamos de ninguna manera a llorar 1000 veces por el mismo pasado, porque Dios nos hizo libres, porque Dios hizo una tarea universal, espectacular, maravillosa, para que nosotros vivamos en libertad. Cuando yo escuché esta alegoría del rey, la escuché de uno de mis pastores de la juventud, y él terminaba la historia diciendo, como siempre hablaba a los gritos, decía, no sea chancho, sea oveja. No sea cerdo, no se revuelque en la porquería, no se revuelque en el lodo, no se revuelque en el chiquero. Entonces yo digo también, mantengamos la blancura con la que fuimos lavados. Eso es sanidad integral. Cuidamos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y no tenemos todas las semanas que volver a convertirnos. Por lo tanto, dejamos atrás aquellas cosas que pasaron, porque dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice algo más en el original. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Es aquí y es ahora, todas son hechas nuevas. No es que fueron hechas nuevas o que serán hechas nuevas. Hoy, ahora, aquí, en este lugar, son hechas nuevas. También la palabra soso implica ser rescatado de una situación peligrosa o de una amenaza.
Claro, cuando uno está salvado, que dice, ay, casi me atropello, me salvé. Bueno, ese es la palabra, ¿eh? O, bueno, tuve un malestar, una intoxicación y ahora estoy sano, me sané. El cuerpo mismo hizo la expulsión de sanidad de mi cuerpo. Eso es oso. Se usa tanto en el contexto espiritual, como la salvación del pecado o de la condenación, como en el físico, la sanidad de enfermedades. Por eso lo digo. Bien, una pregunta que tengo para hacerte y me gustaría que si hay algo que te surge, eh, como pregunta lo escribas, pero si no, respondete esto para vos. ¿Es la salvación en Cristo para siempre? Quien diga que ha sido salvado por la sangre de Jesucristo para siempre, levante la mano. Por favor, si hay alguien que entiende que la salvación en Cristo es para siempre, levante la mano. Ahora, si vos crees que te tenés que salvar todos los domingos, no levante la mano. Porque dice la Biblia que Jesucristo murió por nosotros una vez y para siempre. No por un pecado, por todos mis pecados. No por una dolencia, por todas mis dolencias, porque dice que Él llevó sobre Él mismo todas las enfermedades. Ahora voy a preguntar si entienden, gracias, bajen la mano. Voy a preguntar si creen que una vez que cambias de muerte a vida con la salvación en Cristo, si realmente recibís vida eterna. Eterna es para siempre también. Si la salvación en Cristo es para siempre, tu vida va a ser eterna. La diferencia que tenemos con Jesucristo, sí, Jessica, yo también creo que hay vida eterna. Sí, eh, si entendemos que la salvación es para siempre, la vida eterna, por supuesto que es para siempre. Hay una diferencia entre la eternidad de Dios y la eternidad del hombre. Una sola diferencia. Y es que nosotros tenemos que nacer, ser concebidos y nacer. Y desde ese momento somos hombres o mujeres. Y nuestra eternidad desde ahí empieza a funcionar. La eternidad puede ser en el cielo o en el infierno, pero ¿hay vida eterna? Sí, siempre hay vida eterna. El tema es dónde la vas a pasar. Entonces, la diferencia con la eternidad de Dios es que Dios no tiene ni principio ni final. Nosotros tenemos principio porque hemos sido creados, hemos sido concebidos. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrar porque solo un Dios eterno desde la eternidad y hasta la eternidad me puede dar eternidad a partir que le conozco, a partir que nazco, a partir que soy concebido. Entonces, esta es un principio bíblico. Y siempre me pregunto por qué las personas confunden o, no o diferencian la sanidad del alma con la sanidad del cuerpo. ¿Por qué hacemos una diferencia? Si somos seres integrales. Alguna vez me dijo alguien, yo espiritualmente estoy bien. Ahora en la mente tengo un bollo, tengo un problema, tengo pensamientos negativos, tengo dolencias en el cuerpo, tengo envidias y rencores. Yo digo, entonces no estás sano integralmente. No, no, pero yo voy a la iglesia, yo espiritualmente estoy muy bien, yo oro todos los días, leo la Biblia, pero no es eso solamente.
sanidad integral tiene que ver con que sí estés bien espiritualmente, pero no podés estar mal en todas las otras áreas. No, eso es una sanidad solo del espíritu. Pero yo estoy hablando de sanidad integral. Necesitamos comprender todo lo demás. Y cuando hay algo que ensucia el alma, el cuerpo, una enfermedad, una relación con alguien de manera incómoda, o la mentira, bueno, todas estas cosas negativas, hay que ir a lavarlas. Y Dios lo hace una vez y para siempre. Ahora, si nosotros volvemos a caer y volvemos a ensuciarnos, necesitamos que otra vez nos laven y nos perfumen y nos pongan otra vez el moño. Entonces, mantenete lejos del chiquero para no caer en la tentación. Cuando nosotros hablamos de ministración en sanidad interior, hablamos siempre del alma. Cuando los pastores, las pastoras o los ministros, como me ha pasado a mí tantos años, hemos ministrado en sanidad interior muchas, cientos. Miren, yo cuando empecé a administrar en sanidad interior dije, voy a hacer una lista, solamente con el nombre de la persona o un apodo, para después contar y saber en qué fecha fue, cuántas personas ayudé en este año, qué sé yo, no sé, un balance personal, no para mostrarle a nadie. Pero después eran tantas que ya me había olvidado de empezar a escribir. Y ya después había tanto trabajo que yo dije, qué pérdida de tiempo. Seguir escribiendo, ya eran cientos, 200. Yo dije, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Quién me pide a mí que yo tenga en cuenta lo que hice en Cristo? Yo ministro sanidad interior, pero ahora me di cuenta, cuando uno debe ministrar sanidad interior de manera personal o de manera colectiva, ¿no? Como un encuentro o una iglesia o un retiro. Cuando uno tiene que ministrar vez tras vez sobre el pasado de la gente. Y cuando yo les digo, ¿cuándo pasó eso? Hace 40 años. Y esto otro, no, eso fue, ya ni me acuerdo cuándo fue. Creo que fue cuando me mudé y hará unos 10 años. Eso, pero ¿por qué 10 años trajiste tu atadura hasta aquí? Esto es lo que yo quiero enseñar. La Biblia dice que somos libres para siempre de eso. Pero si volvemos a caer, otra vez necesitamos, como al chancho, que nos laven, nos perfumen y nos pongan el moño. Por eso digo, ojo, ¿es necesario cuidar la salvación? Sí. Espiritualmente, no solo hay que cuidar la salvación desde el punto de vista del espíritu, sino también del alma y del cuerpo. Ahora bien, ¿vos creés lo que la Biblia dice? La Biblia dice que esta sanidad que nosotros recibimos, pueden leer Lucas 4, pueden darse cuenta a qué vino Jesucristo, ¿eh? A liberar, a salvar, a sacar de la cárcel a los oprimidos. Ahora, si vos otra vez te vas a la cárcel, otra vez hay que liberarte. Dice, si vos cada vez que tenés oportunidad volvés a recordar aquello que ya habías entregado a Cristo, y entonces no terminamos más de ministrarte, perdóname. Tendríamos que estar todos los días en tu casa ministrándote sanidad interior, sanidad integral. Qué mal que hablo, ¿no? Un poco, me parece que estoy un poco autoritaria, pero la verdad que estas cosas es porque ya lo hice muchas veces. Quiero leer este pasaje de Romanos 8. Quizás hoy terminemos, sí, está bien, terminamos bien. Este pasaje es fundamental en entender la sanidad integral. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andás? Si vos andás conforme al Espíritu, te digo que ya no hay condenación, ya fuiste salvo. Por favor, no te metas en el lodo otra vez, porque entonces tu carne lleva a que el Espíritu se contriste. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo crees? Porque la muerte es la muerte espiritual y el pecado es lo de todos los días. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de los pecados de todos los días, donde el diablo me pasa factura todo el tiempo, donde el diablo me está golpeando la cabeza y diciéndome, "Ch, ch, 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 vos, ¿te acordás que ayer, te acordás que el año pasado? A veces dice, ¿te acordás que hace tantos años hiciste tal cosa? Pero yo ya he sido librado de la ley del pecado y yo tengo que saber responder al diablo y a mis propios pensamientos negativos. Dice, y me ha librado de la muerte eterna. Me ha dado vida eterna. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, esta obra ya está hecha, no por nosotros, porque era imposible, dice. Para nosotros era imposible. Miren, yo les voy a decir algo, la justicia de Dios no es la justicia del hombre. A veces no tiene nada que ver. A veces yo diría que parece injusto Dios, porque nosotros estamos viviendo en la justicia del mundo. Y decimos, qué injusto Dios, ¿eh? Que no me dio esto que yo le pedí. Qué injusto Dios que me sacó de al lado a esta persona que yo amaba. Qué injusto Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios y la justicia de Dios no la vas a entender porque no sos Dios, yo tampoco. Entonces, acá dice algo muy claro. Dice, Jesucristo ya lo hizo. Dice, Dios enviando a su Hijo condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Porque conocía nuestra debilidad. ¿Desde cuándo conocía Jesús? ¿Desde cuándo conocía Dios nuestra debilidad? Cuando le dijo a Adán, no toques de eso. Adán y Eva le dijo, no toquen ese árbol. Y la debilidad de la carne, la codicia, hizo eso. Bueno, entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Pero la naturaleza pecaminosa quedó en la persona, quedó en los hombres y en las mujeres. Dice, entonces, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, nosotros creyentes que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Esto tendría que ser un saludo en la iglesia. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo andás? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Qué bueno que sería, porque nos llama la atención, ¿no? Todo el tiempo tengo que verificar que estoy en el espíritu y sanar y limpiar, y si hay una manchita, volver a limpiarla, pero no manchas del pasado porque ya desaparecieron en Cristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No hay que explicar mucho de esto, ¿no? ¿Se entiende? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, como el chancho. No se puede sujetar, por más que el rey le diga, quédate acá al lado mío. No puede, el chancho es chancho, el cerdo es cerdo. Dice, él piensa en las cosas de la carne, en lo que le trae placer inmediato. Le gusta revolcarse en el lodo, en la tierra. ¿Eh? Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
el chancho le dieron un montón de lecciones. Le dijeron, vos te tenés que quedar al lado del rey, vos tenés que vivir cerca del rey. Mirá, si estás cerca del rey vas a tener un montón de privilegios, un montón de bendiciones, vas a estar siempre bien, sano, atendido. ¿Y qué hace? Porque tampoco pueden, dice, porque su naturaleza no cambió. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Entonces dice, en Santiago decía que es necesario que los que hagan tal cosa, agraden a Dios de tal manera. Bueno, perfecto. Acá está diciendo que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, nosotros, yo, no viví según la carne, sino según el Espíritu. Espero, me cuido, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Yo creo que cuando nosotros aceptamos a Cristo, en nuestro cerebro, Dios pone un semáforo. Se nos enciende la luz roja, ¿eh? De la conciencia de lo bueno y de lo malo. Igual que en el Edén. Ahí supimos qué era lo bueno y qué era lo malo. Y a veces se enciende una luz amarilla que dice, no caigas en la tentación. Frena acá, te vas a estrellar. Mirá que si haces esto, va a estar, vas a estar chocado y magullado por todos lados. Pero nosotros le damos para adelante, sin mirar, ¿eh? Si lo que hacemos está bien o está mal, sin conciencia de bien y mal. Por eso la Biblia da este versículo. Dice, voy a ir al 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasó con el chancho? Y cuando el rey se cansó, dijo, hagamos un asadito de cerdo. ¿Por qué? Porque se cansó, porque no vivía conforme a lo que el rey le decía. Ni a los estatutos del rey. No vivía como para lo que fue preparado. Entonces, dice, el, el que vive conforme a la carne va a morir. El que vive conforme al espíritu hace morir las obras de la carne y va a vivir. Entonces, en este sentido, nosotros necesitamos vivir conforme al espíritu. Discernir lo bueno de lo malo. Hacer uso de ese semáforo mental que tenemos. De parar, de considerar o de avanzar. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora entendemos quién es hijo de Dios. Es hijo de Dios aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Pero si vos un día a la mañana te levantás adorando y sos guiada por el Espíritu de Dios, bien, pero al otro día, qué sé yo, hoy no voy a ir, no hay plataforma, ya no tengo el Espíritu de Dios. No es así. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como estabas antes. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es que antes estabas en esclavitud, pero si verdaderamente Dios te hizo libre, entonces ya no estás en esclavitud. Algunos siguen en esclavitud interior
porque no entienden que la salvación en Cristo es soso, es la salvación, la sanidad, recibir el espíritu de ser hijos de Dios y ya no de esclavitud. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si el espíritu de Dios no da testimonio a tu espíritu en todas las áreas y todo el tiempo de que sos hijo de Dios, por favor, haz una consulta, porque hay algo que está fallando. No estás entendiendo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense ustedes, ¿sufrimos? Sí. ¿Caemos en la tentación? Sí. ¿Tenemos aflicción y conflictos? Sí. Pero dice, todo eso en Cristo en la tierra. Aún así no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse. Realmente este es un pasaje y podía haber agarrado cualquiera, la verdad que agarré este para explicarlo, porque me doy cuenta que tiene una riqueza que nosotros tenemos que atesorar. Ahora, fíjense esto. Cuando nosotros estamos en Cristo y somos sanos espiritualmente o porque hicimos una, no sé, un retiro y fuimos ministrados de nuestro pasado. Bueno, lo hacemos una vez y para siempre, porque verdaderamente somos libres físicamente, espiritualmente y almáticamente. Dentro del alma está la voluntad, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, todo lo que es de la persona no física. Aún el dolor, aún el rencor, aún la envidia, aún los celos, aún el miedo. Todo esto tiene que ver con el alma. Ahora, fíjense esta imagen. Esta chica está llevando una gran roca y quiere subir, y bueno, parece que está subiendo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo va a poder subir, ascender, crecer, llegar a la plenitud si lleva esa roca? ¿Cuánto puede soportar? Y muchas veces queremos avanzar dejando abiertas puertas del pasado, puertas de herencias, puertas de pecado, y vamos arrastrando. Claro, nos cuesta y nosotros decimos, ¿por qué aquella persona pudo ser libre y yo no me puedo sacar esta roca pesada de encima? Simplemente porque vos no entendiste que la salvación es de una vez y para siempre. La salvación es física, espiritual y del alma. No cargues cosas que no tenés que cargar. Porque si lo entregaste a Jesucristo, ya no es tuyo. Cuando vos das algo, ya no es tuyo. Si entregaste tu pecado, si entregaste tu pasado, si le diste esa roca pesada, no la vuelvas a agarrar. No la vuelvas ni a mirar. Seguí adelante porque el camino es largo, angosto y ascendente. Pero tenés la posibilidad de llegar si no tenés esa roca pesada en tus espaldas. Quiero dejar 10 minutos para preguntas porque veo que hay muchas cosas escritas. Con respecto a la enfermedad, ya sea del alma o ya sea física, y aún del espíritu, hay distintos estados en una enfermedad. La enfermedad puede ser leve.
el enfermo puede tener síntomas leves que no requieren hospitalización o tratamiento médico decisivo, enérgico. Por ejemplo, si yo sé que cometí un error y dije una mentira, voy a los pies de Cristo rápidamente, porque eso podría ser una enfermedad leve. ¿Qué pasa si yo no voy a los pies de Cristo y dejo que esa enfermedad siga creciendo, se hace moderada? Porque tiene que tener un tratamiento médico, aunque no es una emergencia, pero esa mentira influyó en mí y también en otros de mi alrededor. Pero si yo voy a Cristo, rápidamente el Señor lo hace. Pero si no lo hago, si no limpio la mancha, si no salgo rápido de eso, se hace grave. Y entonces el enfermo tiene síntomas graves que requieren hospitalización. Se hace lo que en psicología llamamos una enfermedad psicosomática. O sea que el pecado te afecta también el cuerpo. Y el cuerpo necesita un tratamiento enérgico y cuidados intensivos. Entonces, por dejar que esa mentira afecte a otros, ahora me afecta a mí. Pero luego hay un estado crítico, una condición de salud que pone en riesgo la vida y que requiere cuidados médicos de emergencia. Es cuando esa enfermedad de la mentira, por ejemplo, se hace crónica y entonces afecta al espíritu. Cuando empezó siendo leve, terminó siendo crítica. ¿Por qué? Porque no la sané en confesión a Dios rápidamente. Y una cosa más, no me alejé de ello. ¿Por qué? Porque no creí que Jesucristo me hace libre. Entonces arrastro en un estado crítico y permanente eso que empezó como una pequeña mentira. No digo que las mentiras sean leves o grandes o chicas, porque no tienen medida, pero estoy diciendo que cómo afecta el pecado de manera leve, de manera moderada, de manera grave o de manera crónica. Si yo puedo entender que Jesucristo me hace libre y lo entiendo en mi estado leve o moderado, me evito las graves y crónicas consecuencias. Ahora, si a cada rato voy y me tiro en el lodo, otra vez necesito sanidad interior de todo mi pasado. Bien, hablé demasiado. Hoy voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí. Y voy a empezar a leer todas esas cosas que me pusieron acá. Solo las preguntas voy a leer, ¿eh? No se piensen que voy a leer todo. Qué linda blusa, sí, Tania. Vos sabés bien, vos me la compraste. Hermosísima obra ecuatoriana, pero Dios mío, miren las cosas que ponen. Restaurar los portillos. Sí, eso dice la palabra. Y una vez que están restaurados, sanos y en pie, necesitan cuidarse. Porque si ese portillo se estropeó es porque no estaba bien cuidado, no estaba bien protegido, no estaba bien, no sé, pintado, barnizado, no tenía protección, ¿eh? Cada uno es especializado en Cristo y a través de liberados del pecado, dice Romanos. Sí, Romanos. Un día vamos a estudiar Romanos entero. Nos está hablando de manera frontal. Y sí, ¿cómo querés que te hable? Te hablo así de frente. La vida y paz, que tanto, jaja, si decimos que estamos bien, estamos. ¿Y dónde están las preguntas? El chancho no puede sujetarse. De esto se van a acordar, ¿eh? No seas chancho, chancha en este caso. Cuando el rey se cansó del chancho, lo mandó a preparar para comerse un asado porque el chancho no vivía
para lo que fue preparado. Perfecto, se entendió. Bien, excelente. Hay muchos pasajes parecidos, por supuesto. La Biblia tiene una característica que nosotros en literatura también en psicología hablamos de test y retest, escritura y confirmación de la escritura. Cuando vos lees un libro, el autor tiene que decir esto es blanco y durante todo el libro va a mantener diciendo que es blanco. Porque si en un capítulo te dice que es blanco y en el otro te dice que es verde y en el otro te dice que es azul, no es coherente. Lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia se explica a sí misma porque vuelve sobre lo mismo y habla en función de un hilo conductor, que es la sangre de Jesucristo. Óptimo de cuidarnos el alma, forma óptica, las alertas, sí, vamos a hablar de eso, de las alertas, por eso quiero tener más de una semana. Excelente, solo las emergencias necesitan tratamiento de emergencia. Claro. Bueno, ahora respondo esto. Sí, te diste cuenta enseguida que te cortaste. No sé si se ve que acá yo me corté. Si enseguida te das cuenta que te cortaste, ¿qué haces? ¿Lo dejas así, meter la mano en la tierra? No, vas y te limpias y rápidamente te sacás la posibilidad de infección. Lo mismo pasa con la sanidad integral. Si yo veo que algo me lastimó, si yo veo que alguien se lastimó a mi alrededor, si yo veo que esto es una posibilidad de que esto se haga una gangrena, hago lo que dice Lorena, limpio la herida y le pongo alcohol. Perfecto, eso fue yo lo que hice. Luego hay que esperar la cicatrización. Así es en sanidad interior. Cada vez que yo me miro, en lugar de decir esto se está agrandando, digo, esto se está sanando. Y así tiene que ser. Esto se está sanando. Por eso es que hay sanidades que son inmediatas y hay sanidades que son un proceso. Pero no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque la Biblia dice claramente en Hebreos, voy a buscar acá para leerlo bien, ¿eh? Dice, nosotros Hebreos, para los que toman nota, 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Preserva tu alma, preserva tu cuerpo, preserva tu espíritu. No retrocedas. Si fuiste sanado, créele a Dios. Él te sanó. Si ya fuiste libre, créele a Dios. Ahora, si otra vez caes en el lodo, anda a bañarte otra vez. Si una persona es cristiana la mitad de su vida, pero vive enferma del cuerpo y alma, ¿cómo definiríamos? Vuelvo al tema, Mónica. Por eso hice desde el principio esta característica, espíritu, alma y cuerpo. La salvación que vos mencionás acá, ¿es salvación del alma? ¿Es salvación del espíritu o es salvación del cuerpo? Porque dice, ha sido cristiana la mitad de su vida, o sea que se supone que conoció a Cristo y es salva en su espíritu, pero para que sea de manera integral necesitamos que comprenda lo que es la salvación y la sanidad integral de cuerpo y de alma. La enfermedad del cuerpo, y de eso vamos a hablar en otro momento, pero de la enfermedad del cuerpo es ah, necesario entenderlo. Por ejemplo, miren, para terminar les voy a decir este ejemplo. Hace unos años yo me caí y me rompí el coxis, pero eran microfracturas de tal manera que se rompió tanto que ya no había operación posible. Me dijeron, mire, lo único que puedo hacer es esperar. El dolor es impresionante en el cuerpo.
hay que hacer reposo, hay cosas que no puedes hacer. El alma se te contrista, el espíritu se pregunta ¿por qué a mí? La cuestión es que hubo que esperar. Pero una vez que sanó, ya me olvidé de eso. Mientras antes lo tenía presente todo el tiempo, cuando fue sanado, ya me olvidé. Y por eso digo, hace años pasó. Y así pasa con las enfermedades del alma. Sí, es cierto, yo tuve este problema, tenía pensamientos promiscuos, tenía pensamientos suicidas, tenía pensamientos de odio, sentía aversión por la iglesia. Bueno, pero escúchame, todo eso ya pasó, fuiste libre, Dios te sanó, sí, y entonces, ¿para qué lo mencionas ahora? Si el dolor no lo volvés a tener. Porque eso queda en tu memoria. Y voy a decir algo que la neurociencia ha descubierto. Cuanto más pensamos en esas cosas pasadas, en esas cosas, hacen en nuestro cerebro una huella, un surco, como las huellas digitales. Y eso cada vez se va a hacer más grande. Y es como dice acá en Job, ¿eh? Si vos dejás que suelte, vos dejás que esto no es, no consientas que viva esto en vos, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas, serás fuerte, nada temerás, o te olvidarás de ellos como, o te acordarás de ellos como aguas que pasaron. Te olvidarás, dice, ¿eh? Te olvidarás de tu miseria. O la recordarás como algo que ya pasó, como yo, mi rotura de coxis. Si alguien me dice, digo, sí, a mí también me pasó. Pero ahora, y ahora estoy bien. Y ahora ya no tengo más. Eso es enfermedad del cuerpo, que afecta todo lo demás. Y vamos a ver eso en la próxima clase. Bueno, parece acá que ya dice, no vuelvo atrás. Bien, Nachita, no vuelvo atrás. Yo tampoco, yo tampoco. Todos tenemos un pasado y el cerebro hace algo. Trae de nuestro pasado lo negativo antes que lo positivo. A mí me gustaría, como siempre, dejar una tarea. Perdón, esto no estaba calculado. Pero a mí me gustaría que, si quieren, esto no es obligatorio, ¿no? Hagan una lista de todas las cosas buenas y bendiciones del pasado que tienen. Yo tengo mucho pasado. Yo tendría que escribir, no sé, como 4 libros, porque cuanto más grandes somos, más pasado tenemos. ¿No es cierto? Si acá hay alguien, una jovencita, no va a tener tanto pasado. Así que cada uno escriba sobre su pasado en el sentido de lo bueno que pasó, no de lo malo. No de aquellas cosas que el Señor ya te sanó. No, 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 no. Solo de lo bueno. Solo de lo bueno desde el día que fuiste concebida hasta hoy. Anotá lo bueno. Porque nosotros necesitamos refrescarle al cerebro lo bueno. Porque lo malo lo piensa solo. Se los puedo garantizar. El cerebro tiene la manía de volver al lodo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hace eso el cerebro? Va más a lo malo que a lo bueno por el pecado original. Entonces digo, ¿nosotros somos salvos? Vamos a rescatar lo bueno. Lo malo quedó atrás. ¿Eh? Lo malo quedó atrás. Ahí está Alexandra, muy bien. Haga una lista de todas las cosas buenas del pasado. Sí, exactamente eso quiero. Todo lo bueno, tarea, todo lo bueno, dice Angie. Claro, desde el día de nuestra concepción. Lo primero bueno es que hemos sido concebidos. Lo segundo que nacimos y que vivimos, ¿eh? Para contarlo. Bueno, lo malo solito se viene a la mente aún si pensan, sin, claro, ni pensando nada, desde que conocemos al Señor o antes, no, desde siempre, desde tu concepción, Lili. Porque lo que pasó después de conocer al Señor no quita tu pasado. Tu buen pasado. O sea, si hay alguien que me dice, mira, yo antes de conocer a Cristo tenía, no sé, una época donde me iba de viaje 3 veces por año. Bueno, qué lindo. ¿Es bueno? ¿Te gustaba? Sí, bueno, anótalo. ¿Eh? Entonces digo, chicas guapas
que Dios nos hizo. Bueno, chicas guapas, me voy. 8 en punto, miren qué bien que entrego a horario. A mí me entregan a horario, yo entrego a horario. ¿Está bien, Pastora Esmirna? Vamos a orar. Excelente, excelente, doctora Ana. Gracias por esa poderosa enseñanza. Quiero pedirles de que no se, no se adelanten. Yo creo que este es un proceso. Hay algunas que quizás tengan interrogantes, preguntas, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que rápidamente esto me pasa? Mi corazón tal. Muchas cosas que yo también me las pregunté en mi momento y no fue hasta que fui sanando en diferentes etapas y una de las cosas que Dios hace es como la cebolla, que uno la va descascarando y la va pelando, ¿verdad? Hoja por hoja para ir llegando hasta el corazón, hasta lo profundo y creo que eso esa es la etapa en la que estamos como familia Beloved, por eso, ¿verdad? Con el apoyo que siempre doctora Ana en este sentido me ha dado, tanto a mí personalmente como a la organización a la que Dios me ha permitido dirigir, que es Beloved. Creo que estamos en un tiempo muy hermoso, estamos entrando en una etapa de sanidad interior, de sanidad integral, ¿verdad? Para poder terminar este año de una manera efectiva, de una manera eficiente, eficaz, pero sobre todo de una manera estable, porque muchas veces nos preguntamos, y ella lo dijo ahora, ¿por qué hoy estoy contenta, mañana estoy deprimida, el siguiente día estoy animada, pero la otra semana ya no tengo ánimo de hacer nada, hoy la pasión me brota y después no tengo absolutamente deseos ni siquiera de levantarme? Entonces, todo eso tienen respuestas, ¿verdad? Y las vamos a ir descubriendo a medida que vamos dejando que el Señor vaya descascarando esa cebollita y que el cerdito, ¿verdad? Se va ubicando y El vamos cerdito a lavando. la parrilla, el cerdito a la parrilla. ¿Querés que oremos, Pastora Esmirna? Sí, oremos por favor para cerrar este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra tan clara, tan nítida. Señor, que en nuestros corazones podamos entender todo lo bueno que ha sido nuestra vida, lo bueno que preparaste para nosotros desde nuestra concepción. Señor, te damos gracias porque vos querés que nos veamos sanas, sanos integralmente. Por eso ahora, Señor, te pido que nosotros mismos no seamos obstáculo a la sanidad Mm, que vos querés hacer en así es. nuestra vida. Señor, danos la posibilidad de abrir nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del alma para ser sanas de manera integral. Yo bendigo a cada una de las personas que se han Amén. conectado. Te doy gracias por cada una de ellas y te ruego, Señor, que en este proceso de fe que va de aumento en aumento, te pido por favor, Señor, que vos estés haciendo una obra como siempre, perfecta. Gracias, Señor. Danos un día especial, danos un día lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queríamos agradecer antes de ir, bueno, la doctora Ana Cohen, que ya se tuvo que retirar porque dice que tenía citas, a Gladys Merchan, miré a ver, a Karen,